Bienvenidos una vez más a nuestro programa Médica la Revista. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy interesante que afecta a muchos pacientes del país y también a nivel mundial, que es el asma. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Carlos Saavedra. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Él es médico neumólogo, presidente de la Sociedad Peruana de Neumología y del Centro Oncológico Aliado. ¿Qué tal, doctor? El día de hoy queremos hablar más que nada definiendo qué es el asma, ¿no? Y cuáles son los tipos de asma que existen. Bueno, el asma es una enfermedad alérgica, fundamentalmente se conocía antes que era alérgica, actualmente estamos hablando de una enfermedad inflamatoria de la vía respiratoria, que se presenta en un grupo de personas que tienen ciertos factores de predisposición, como pueden ser componentes alérgicos, atopías, rinitis alérgica o historia familiar de asma, antecedentes familiares de alergias o de rinitis estacionales. Este grupo de población es un grupo de riesgo. Sobre ese grupo de riesgo se puede presentar una enfermedad que es el asma y que tiene ciertas características de su presentación. Entonces se podría decir que un paciente que sufre de alergia tiene más disposición a padecer de asma. Tiene mayor predisposición, pero no significa que pueda hacerla. O sea, no solamente se necesita la predisposición, sino se necesita someterse a determinados factores desencadenantes. Y cuando hay esta unión entre la predisposición que tiene la persona y los factores desencadenantes que se encuentran, se puede desarrollar la enfermedad. ¿Y qué ocurre exactamente con nuestro organismo cuando tenemos un ataque de asma? Fundamentalmente se presenta un broncoespasmo, ¿no? Que el paciente lo expresa muchas veces como una opresión torácica, como una falta de aire, o algunos hablan como un silbido de pecho, ¿no? Asociado esto a una tos. La particularidad de estas molestias que se presentan en el paciente generalmente van a ser de presentación reversibles, o sea que se presentan en unas oportunidades, el paciente recibe algún medicamento, un broncohilatador, un aerosol, unas nebulizaciones y mejora. O sencillamente cuando se somete al ejercicio, el paciente hace reposo y las molestias desaparecen o disminuyen, o sea mejoran. Otra característica que se presenta es de que no son la primera vez que el paciente debuta estos cuadros, sino ya tiene cuadros repetitivos, lo que le llamamos recurrencia. Y por último tiene una predominancia que puede ser la presentación de estas molestias al inicio en forma vespertina, matutina, nocturna, en la mañana al amanecer, y lo cierto es que durante el transcurso del día van mejorando, inclusive cuando hay una mejora del clima, el paciente va mejorando. ¿Cuál es el tratamiento, en todo caso, más concretamente para un ataque severo de asma? El asma uno lo puede, primero frente a esta sospecha uno lo tiene que definir un diagnóstico. El diagnóstico se puede basar en una prueba de función pulmonar que nosotros le llamamos espirometría, ¿no? Fundamentalmente cuando el paciente puede hacer la espirometría a partir de generalmente 7 o 8 años de edad. El hecho de que la espirometría sea la normal no descarta el diagnóstico porque se hace un diagnóstico clínico. Pero si la espirometría sale con ciertos patrones obstructivos y criterios de reversibilidad, sí hablamos de un diagnóstico definitivo. Cuando el paciente tiene menos de 8 años, es probablemente que no haga una prueba espirométrica porque se necesita una cierta expertise para hacerla y el diagnóstico es netamente clínico. Establecido el diagnóstico, uno lo que tiene que establecer ahora es el grado de compromiso que puede estar. Si hablamos de un asma crónica o hablamos de un asma aguda. Y dependiendo que el tratamiento de un asma aguda es muy diferente al tratamiento de un asma crónica, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre esos? El paciente que hace un asma aguda generalmente es un paciente que considera que los problemas son de emergencia o que están sometiéndose a una gran intensidad que obliga a que vaya al hospital o a la emergencia, ¿no? Y ahí puede llegar el paciente y dependiendo también del grado, uno puede tener leves, moderados o severos y requiere una terapia de exacerbación o de rescate, que son terapias básicamente dadas por broncohilatadores de acción corta tipo salbutamol, fenoterol, clenbuterol, terbuterol, asociado siempre a un corticoide de vía sistémica, ¿no? Fundamentalmente. Y de esa manera se trata de controlar el asma aguda. Pero también hay que tener en cuenta que dependiendo cómo ha sido categorizado el paciente, se le puede tratar como un asma crónica. Y el asma crónica puede ser una asma crónica controlada, parcialmente controlada o no controlada, dependiendo de ello, y eso lo dice la historia clínica, va a ir la indicación de tratamiento. En el caso del asma crónica, la base del tratamiento también son aerosoles, pero fundamentalmente de tipo esteroides, básicamente corticoides por vía inhalatoria, asociados con broncohilatadores o no de acción prolongada u otros medicamentos para lograr el control de la enfermedad. Lo que sí es importante definir es que si hay un control de la enfermedad, lo más probable que se controle adecuadamente y poco a poco se van quitando los medicamentos y el paciente puede quedar en control. Ahora bien, hablemos de Lima. Lima es un país, es una ciudad que tiene mucha contaminación ambiental, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir que el número de casos de asma disminuya?
Hay muchos factores como factores desencadenantes. Un factor desencadenante, por ejemplo, es la humedad, ¿no? Pero en determinadas épocas del año. Estamos hablando del mes de julio, etc., donde el ácaro es un factor desencadenante importante. Entonces, a veces, medidas de control para la prevención o del control del ácaro en el domicilio puede ser a veces suficiente. Cuando salimos de esa época del año, por ejemplo, entramos a primavera, ya son otros los factores desencadenantes, que es el polen. Y entonces también hay que tener cierto control en cuanto al lugar, a tener los ambientes libres de polen para poder prevenir. Y salimos de otras épocas, también pueden haber otros factores industriales, factores propios de la contaminación ambiental, ¿no?, que pueden darse. Listo. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Bueno, esto ha sido todo por hoy en esta edición de Médica la Revista. Y los esperamos para una próxima vez. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Muchas gracias a ustedes.